¿Qué es la comunicación oral? La comunicación oral es la transmisión de información a través del lenguaje hablado. Es un proceso mediante el cual el emisor manda un mensaje al receptor mediante el habla. Es importante mencionar que la comunicación oral no solamente se trata de hablar, sino también de el cómo te expresas, el cómo hablas, el cómo entonas la voz adecuadamente para decir cada cosa, los gestos que haces e incluso la postura corporal que tomas. Hay que recordar que la comunicación oral tiene sus elementos, como ya los conocemos, vienen siendo parte del proceso comunicativo, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto. Y por otro lado están las características de la comunicación oral, que como ya lo sabemos es directa, todo el momento es directa, estás cara a cara, tu emisor con receptor, el receptor con emisor están cara a cara. El mensaje se da de manera directa, de manera efímera, de manera instantánea. Por lo mismo, hay más probabilidad de que sea interactiva la conversación, ya que el emisor manda el mensaje al receptor y el receptor tiene chance de poder retroalimentar al emisor con el tema del que están hablando. Hola, mi nombre es Natalia y yo voy a hablar de la organización y elaboración de mensajes, ya que es un proceso fundamental en la comunicación efectiva. Organizar un mensaje implica estructurar la información de manera clara, efectiva y con un propósito definido. Y para poder lograrlo es importante contemplar tres elementos, que es el receptor, el emisor y el contexto. Primero tenemos que saber qué vamos a decir y a quién le vamos a decir, ya que es importante adecuar nuestro lenguaje, nuestro tono al canal adecuado. Y de ahí nos pasamos a la elaboración de mensajes, que primero necesitamos una introducción, que es donde se debe de captar la atención del público. Después sigue el desarrollo, que es donde se presenta la idea principal o la idea central. Y después la conclusión, que es donde se refuerza la idea. En resumen, la organización y la elaboración de mensajes no solamente es una técnica, sino más bien como una estrategia. Es el arte de pensar antes de comunicar para que sí a nuestra audiencia le llegue nuestra información de manera clara, precisa y más que nada efectiva. Yo soy Grecia y les voy a hablar acerca de la comunicación en público y algunas estrategias que se utilizan así mismo para informar a la comunidad. Básicamente la comunicación en público pues es el proceso de transmitir un mensaje de manera oral ante un grupo de personas con el propósito ya sea de informar, persuadir o entretener según sea el caso. Esto pues implica hablar de una forma estructurada, que sea clara y efectiva para captar la atención del público y asimismo mantenerla sin que se pierda esa atención, ni que se distraigan, ni que se vayan a otro lado, que siempre su atención esté enfocada en ti, en el orador, en lo que esté diciendo. Ahora bien, ya sabemos que esto funciona mediante un emisor, un mensaje, el receptor, el canal y la retroalimentación, que son las reacciones que se tiene de parte del público y estas influyen en el desarrollo del mismo discurso. Para que eso funcione bien se necesita una previa preparación del tema, un conocimiento del público al que le vamos a compartir dicho tema para saber a quién nos estamos enfrentando, saber sus conocimientos y saber qué otra información le podemos aportar. También hay que tener un uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal y la claridad y coherencia al presentar las ideas planteadas previamente. Comunicación en público, estrategias para persuadir. ¿Sabías que al hablar en público es uno de los miedos más comunes en el mundo, pero también es una de las habilidades más poderosas que podemos tener? Todos hemos sentido nervios antes de hablar. La voz nos tiembla, las manos nos sudan, pero cuando logras conectar con la audiencia, todo cambia. Hablar bien en público no es solo cuestión de talento, es práctica, claridad y saber qué decir. Es una mezcla entre técnica y corazón. Aquí te voy a decir unas estrategias para persuadir al momento que hablemos con el público. Conecta con tu audiencia, habla en su idioma, entiende qué les importa y haz que sientan que les hablas directamente. Muestra quién eres y transmite confianza y honestidad. Si te creen a ti, creerán tu mensaje. Habla con emoción y razón. Mezcla datos claros con historias que toquen el corazón. La lógica convence, pero la emoción mueve. Empieza fuerte y termina claro. Atrapa desde el primer minuto y al final deja bien claro qué quieres que hagan o piensen. Usa tu cuerpo y tu voz.
Mira a la gente, muévete con intención y dale vida a tus palabras con el tono y ritmo. El discurso para fines sociales es un tipo de comunicación que se utiliza con el objetivo de generar conciencia y movilizar la sociedad. Sus principales características son la intencionalidad ética y social, que busca provocar una reflexión colectiva y generar acciones que beneficien a la comunidad o a grupos vulnerables. El lenguaje persuasivo y emotivo, utiliza recursos retóricos como la apelación a los sentimientos o preguntas retóricas. El contenido basado en problemáticas reales abordan temas como la pobreza, la discriminación, la violencia de género, entre otras. El llamado a la acción, que busca cerrar habitualmente con una invitación a actuar e involucrarse o a cambiar una conducta social. Y por último, está el tono comprometido, que refleja una postura clara del emisor sobre el tema tratado. Si te has preguntado cómo puedes mejorar tu habilidad al momento de dar un mensaje, quédate porque aquí te vamos a ayudar. Como primer paso es la claridad, dar un mensaje directo y sencillo para que la audiencia lo pueda captar. El lenguaje corporal también es un aspecto muy importante, mantener una buena postura, un buen tono de voz y, más que nada, gestos naturales. El tono de voz es importante, hay que variar un poco el tono de voz para no sonar monótonos y, más que nada, mantener la calma. La escucha activa es un aspecto muy importante, hay que saber escuchar y responder en el momento en el que se necesite para que la audiencia se sienta escuchada y más que nada corresponder a sus preguntas. Y la preparación, ya por último, que la audiencia sepa de lo que estamos hablando nosotros y vernos confiado en que lo que les estamos transmitiendo es verdad y pues más que nada transmitir confianza. Hola, soy Roberto Ortiz. Tengo 17 años y soy jugador de la Prepa 9 en fútbol americano. Considero que este deporte me ha ayudado con la disciplina, con la valentía, la perseverancia y muchos factores en la vida que me han ayudado a ser lo que soy ahora y a elevarme, a elevar el nivel de persona que soy ahora. Para finalizar el tema vamos a hablar acerca de la redacción efectiva de discursos, presentaciones y entrevistas a los medios. Tenemos en cuenta que el discurso es una herramienta poderosa que busca influir y persuadir en la opinión de una persona. Asimismo, su redacción requiere claridad en el propósito, comprensión del público objetivo y una estructura lógica. Para lograr todo esto necesitamos definir el objetivo, conocer a la audiencia, estructurar adecuadamente, es decir, utilizar una introducción que capte la atención de la persona. Y también incorporar recursos retóricos como por ejemplo las metáforas, anécdotas y preguntas retóricas que pueden enriquecer el contenido del que estamos hablando. Para la elaboración de presentaciones efectivas tomamos en cuenta que necesitamos recursos visuales y verbales para que nos puedan ayudar a presentarlo de una mejor manera. La redacción en sí misma debe ser concisa, clara y orientada al propósito que hemos estipulado desde un principio. Para optimizar el impacto de esta presentación necesitamos la simplicidad en el contenido, el uso adecuado de diapositivas, una narrativa coherente y una preparación del orador. Con esto necesitamos que practique la entrega para asegurar una fluidez y naturalidad al momento de estar hablando frente a un público. Y ya para finalizar, para las entrevistas a los medios necesitamos contar con precisión y claridad. Aquí las entrevistas son escenarios de un alto impacto donde las palabras tienen un peso realmente significativo. Para poder asegurar que tengamos unos mensajes efectivos necesitamos una preparación previa, pues anticipar unas preguntas difíciles y tener respuestas claras a las mismas, ¿no? Un mensaje central claro, para esto articular una idea principal que guíe las respuestas que puedan venir en un futuro. El control del lenguaje corporal, transmitir seguridad y apertura al público. Y por último, pero no menos importante, evadir preguntas incómodas con diplomacia. Es esto para poder de alguna manera refocar hacia temas relevantes, no tanto preguntas incómodas que no se quieran responder, sino temas importantes de mayor relevancia en cuanto al tema para no tener tantos problemas futuros al momento de responder preguntas del público.